El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Cada vez que hay un mensaje urgente, especial, Jesús agrega estas palabras: el que tenga oídos para oír, que oigan. Alguien dijo una vez: Dios nos ha dado 2 oídos y una boca, para que prestemos atención a qué es más urgente, hablar o escuchar. Escuchar es muy, muy importante. No solo oír, sino determinar, meditar, discernir lo que nuestros oídos están recibiendo, entenderlo bien y luego darnos a la obediencia, a ponerlo en práctica. Cada consejo que Dios nos da es necesario para la vida diaria. ¿Quieres saber lo que vendrá? Necesitamos escuchar el consejo de Dios. Pero si lo obviamos porque consideramos que nuestros argumentos son mucho mejor y confiamos en lo que sabemos hacer, estaremos cometiendo el grave error de ser imprudentes, de ser necios y saber que después las consecuencias van a llegar. Por eso Jesús, después de hablarles una parábola a la gente, cerró diciéndoles: el que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras podría ser: escuchen bien y presten atención, porque esto les puede salvar la vida. Y esto es tan importante porque en Mateo capítulo 13, luego en el verso 12 dice algo importante: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Sabes qué nos da a entender el Señor Jesús con esta palabra? Dice: al que tiene se le dará y tendrá más. Es decir, ten cuidado con lo que escuchas y atesoras en el corazón. Porque si son consejos buenos que tú pones en práctica, si tienes, eso te va a aumentar más el saber y aumentará más el que seas próspero en todas las cosas. Pero si omites el consejo, si solamente oyes, pero no escuchas, y omites el consejo, entonces dice: pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Te lo pongo en este ejemplo sencillo. ¿Cuántas cosas buenas has escuchado en casa? Cosas que son moralmente buenas, hábitos que has recibido en la casa, enseñanzas que tus padres te han dejado. Como por ejemplo: hijo, recuerda que hacer esto no está bien y hacer esto sí está bien. Resulta que sales de casa y todos los días te vas al colegio o a la universidad, o te vas a ver con aquellos que consideras tus grandes amigos. Todos los días sus palabras son necias y escuchas todo lo contrario a lo que recibiste en casa. Llegará el momento en que terminarás haciendo lo que muchas veces tus padres te dijeron que no estaba bien. ¿Y por qué? Porque lo poco que tenías, por la necedad de tu corazón y prestar más atención a los consejos incorrectos, se cumple la palabra. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Lo poco que tenías de temor, de sabiduría impartida por tus padres, te será quitada, porque la nueva información que vas recibiendo se va guardando en tu mente, la vas trayendo en tu corazón, y somos el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Es por eso que Jesús dice sobre la importancia de saber escuchar.
este versículo no lo estoy sacando de un contexto, está en su contexto y se refiere a la importancia de qué abonamos en nuestra vida por lo que reciben nuestros ojos. Es más, Jesús está hablando de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, y parte de la semilla cayó en diferentes tipos de terreno. La semilla es la palabra de Dios, el terreno es nuestro corazón, y recibimos esa semilla de acuerdo a lo que escuchamos. ¿Ves? Entonces la importancia de saber escuchar, saber recibir el consejo. Pero escúchame bien, también hay una gran consecuencia. Si sabemos recibir el consejo, nos va bien. Pero ¿qué pasa si no sabemos recibir el consejo? A veces tenemos una falsa humildad. Le llamo yo así porque tendemos a bajar la cabeza y a escuchar y a prestar el oído para recibir la exhortación, el regaño o el consejo que nos están dando. Movemos la cabeza de arriba hacia abajo diciendo estoy de acuerdo, pero una vez salimos de allí, terminamos haciendo lo que nos da la gana. Perdóname la expresión, pero así es. Tenemos nuestros propios argumentos y cierto orgullo que nos hace pensar que siempre tendremos la razón, y llegar a pensar nadie me va a enseñar a mí cómo vivir la vida, nadie me va a enseñar a mí cómo educar a mis hijos, nadie me va a enseñar a mí cómo restaurar mi hogar. Y cada vez fallamos una y otra vez. Mis amados amigos, negarnos a recibir un consejo, negarnos a escuchar advertencias, traerá errores garrafales y lo podemos aprender de la historia. Pues la historia ofrece innumerables ejemplos de personas que fracasaron porque se negaron a escuchar las advertencias. Yo creo que cuando llegamos a viejos, algunos dicen, si tan solo hubiese escuchado a papá o a mamá, si yo hubiese escuchado a Julano lo que me dijo, no estaría pagando estas consecuencias, ¿verdad? Lastimosamente, no se puede devolver el tiempo para volver a ese momento y acatar ese consejo. Así que la historia nos habla de gentes que fracasaron porque se negaron a escuchar las advertencias. ¿Te estás negando tú a escuchar? El que tiene oídos para oír, que oiga. Presta atención, como nos enseñaron cuando pequeños en el colegio, en inglés. Pay attention. Presta atención a cada palabra que diariamente Dios te entrega. Justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, no escuchó las advertencias de varias partes respecto a la amenaza que suponía Adolfo Hitler. En su lugar, este primer ministro británico, Chamberlain, estableció una política de apaciguamiento y anunció con mucha seguridad: tranquilos, paz en nuestro tiempo, no va a pasar nada. Sin embargo, murió un año después de la invasión nazi de Polonia. La Biblia también nos menciona dos líderes descritos en el libro de Jeremías: el rey Joacín de Judá y Gedalías, gobernador de Judá. Ellos también se negaron a escuchar las advertencias directas y les costó muy caro. Por ejemplo, el rey Joacín recibió un rollo que contenía las profecías de destrucción que había dicho Jeremías. Pero en vez de escucharlas, el rey quemó el rollo y pidió el arresto de Jeremías. El resultado: juicio divino sobre él y su familia. Otro fue el gobernador Gedalías, también de Judá. Se negó a escuchar las advertencias de que lo iban a asesinar. Se enteró del complot, quién estaba involucrado y lo que se podía hacer para impedirlo. Pero en vez de escuchar el consejo que se le ofreció, decidió ignorar la amenaza
y pronto un asesino le quitó la vida. Mis amados amigos, Dios siempre coloca señales en el camino. Nos envía personas para hablarnos, y sobre todo, nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo para que podamos mantenernos en el camino correcto. Necesitamos considerar cuidadosamente las palabras de Dios, lo que está escrito en la Biblia, y de aquellos que el Señor pone a nuestro lado para darnos consejos de amor, de edificación y de aliento. Obviar el consejo, negarnos a escuchar las advertencias, puede ser un paso en falso y equivocado. Es también importante entender las fuentes de las cuales recibimos la información. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Porque entonces alguno podría decir, pastor, pero entonces todo consejo es bueno. Quiero hacer un pare allí y aclararte algunas cosas. Primero, no todos los consejos son buenos. Segundo, no todas las personas son las correctas para darte el consejo correcto que estás necesitando en la situación por la que te estás encontrando. A veces vamos a encontrar gente herida que, como nosotros heridos también, nos van a dar un consejo equivocado. Necesitamos discernir cuáles son las personas correctas, y no por el hecho de que sean mis amigos o porque me tratan bien, cada consejo que salen de sus labios van a ser los correctos. Por eso hay 3 fuentes muy seguras. La primera es cuando Dios te habla. La segunda es la palabra de Dios. Y la tercera, personas de fe que con sus buenos frutos demuestran que son maduros espiritualmente, que Dios está en ellos y que lo que hablan, lo hablan con seguridad, con confianza y con autoridad, porque lo están viviendo. ¿A quién estás escuchando? Y segundo, ¿qué te estás negando a escuchar? Ten cuidado. Hoy más que nunca necesitamos tener nuestros oídos bien abiertos. Por eso vuelvo a repetir lo que dijo Jesús. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas a diario. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas lo necesario que es aprender a escuchar. Te pido en el nombre de Jesús que nuestros oídos puedan estar bien abiertos, que nos des ese entendimiento y ese discernir para saber escuchar, Señor, de la manera correcta. Y que lo que escuchamos y permitamos que entre en nuestro corazón sean tus palabras, palabras de sabiduría, que nos ayuden a caminar de la manera correcta en el día de hoy y en el día a día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Quiero extenderte la invitación para que nos visites en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentras como Devocionales Justo a Tiempo. Hay un devocional diario para tu vida, además de otras transmisiones que hacemos que son de edificación para ti y para tu familia. Te invito a que te suscribas a ese canal y que le des clic en la campanita. También te invito a que si tienes redes sociales me puedas seguir. En TikTok, en Twitter, Instagram y Facebook me encuentras como Pastor Elías HC. Dios te continúe bendiciendo. Un abrazo.